A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo una mujer que en la víspera de su matrimonio, mientras conversaba con su novio en la sala de su casa, recibió de él una pequeña caja de madera con una carta, y al querer abrirla, él le pidió que la leyera después. En ese momento, el novio sacó una pistola y se disparó en el pecho. A aquella mujer desde entonces le decían la viuda soltera. Y cuando habían pasado los años y parecía condenada a la soledad, apareció un fotógrafo judío-alemán que le propuso matrimonio y se casaron en poco tiempo. De aquel matrimonio hubo 4 hijas y el mundo habría de reconocer a una de ellas como Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Sí, Frida Kahlo, la gran pintora mexicana de todos los tiempos. La vida artística de Frida empieza con un doloroso accidente que, a los 16 años, la deja postrada en cama durante varios meses. Y allí, desde el dolor y entre las sábanas y los aparatos ortopédicos, empieza a pintar su soledad y su ternura. Tiempo después, le presenta sus cuadros al famoso artista Diego Rivera, y él acepta su talento, y los dos se aceptan y se convierten en amantes, en esposos, para luego divorciarse y volverse a casar. La vida de Frida Kahlo fue de entrega total al arte y al amor, a las ideas de justicia y a la lucha por la dignidad y la identidad mexicanas. Y un día como hoy, 13 de julio de 1954, no pintó más. Su lienzo quedó en blanco, sus colores y pinceles quedaron esperando, y fue recibida entonces por el silencio. Pero nos dejó una vida comprometida con la lucha y el amor en medio del sufrimiento. Y nos deja su arte que brilla con luz propia en la historia de México y de América. Las principales noticias del día. Titulares. ¿Cómo impacta a Ecuador la devaluación del peso colombiano y del euro? Se iniciaron las mesas de diálogo gobierno-CONAIE. Partidos y movimientos apuran definición de candidatos para alcalde de Quito. Inflación de Estados Unidos se sitúa en un 9.1% y bate récord en 40 años. La Fiscalía investiga fraude procesal por causa vinculada a Leandro Norero. En el segmento de opinión, federalismo nace de una amenaza. En política internacional, paridad. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz. El día después, Martín Pallares, asamblea, la mayoría tapa la tentativa de golpe. Noticias del día. ¿Cómo impacta Ecuador la devaluación del peso colombiano y del euro? El dólar gana cada vez más valor en el mercado y en cambio las monedas en la mayoría de países de América Latina se deprecian. Lo anterior debilita las exportaciones de Ecuador, pues al estar dolarizado se vuelve un país caro, mientras se espera que aumente sus importaciones. La revalorización del dólar destronó incluso la histórica fortaleza del euro. La divisa europea se hundió el 12 de julio del 2022 hasta su nivel más bajo en 20 años, alcanzando temporalmente una paridad con el dólar. Eso significa que el dólar y el euro se venden al mismo valor en medio de una crisis energética en Europa provocada por la invasión rusa en Ucrania. La preocupación de los inversionistas respecto de la situación de Europa se exacerbó con la paralización del gasoducto más grande que transporta gas ruso a Alemania, el Nord Stream 1, por un mantenimiento anual que durará 10 días.
pero los gobiernos europeos temen que Rusia pueda extender el cierre de esta infraestructura y profundizar la crisis energética que, sumada a la inflación, podrían desembocar en una recesión de consecuencias insospechadas. La revaluación del dólar frente a otras monedas no es nuevo, sino que es un fenómeno que se observa desde inicios del 2022 y está relacionada con la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, que intenta controlar la inflación, subiendo las tasas de interés. Se iniciaron las mesas de diálogo gobierno-CONAIE. Hoy, a partir de las 9 horas, en el auditorio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se realizó el acto inaugural de las mesas de diálogo entre las tres organizaciones indígenas, la CONAIE, FENOCIN y FEINE, y los delegados del Gobierno Nacional, en pos de hallar consensos para resolver al menos 10 demandas que ha hecho el sector indígena. El proceso de diálogo arrancó con la apertura de 2 mesas, la de focalización de combustibles, mesa 1, y la de créditos de la banca pública y privada, mesa 2, en medio del malestar que había generado las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, en el sentido de que dineros del narcotráfico han financiado el paro indígena que duró 18 días. En las primeras horas de la mañana llegaron hasta la sede de la Conferencia Episcopal los ministros de Transporte y Obras Públicas, Danilo Herrera, de Energía, Javier Vera Grunauer, de Producción, Julio José Prado, y de Agricultura, Bernardo Manzano. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, también estuvo presente, junto con el presidente de la Corporación Financiera Nacional, Iván Andrade. De parte del sector indígena, además de sus dirigentes, se sumaron 2 asesores conocidos por su larga trayectoria, tanto en el tema petrolero como financiero. Se trata de Henry Llanes, ex dirigente sindical y experto petrolero, y Vilma Salgado, experta en el sector bancario, que también fue gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos AGD. Las mesas tendrán un tiempo mínimo de duración de 1 día y pueden realizarse durante 3 días, con una posible extensión máxima hasta 5 días. Mientras no se lleguen a acuerdos, se ha podido mantener la reserva sobre los temas críticos. Partidos y movimientos apuran definición de candidatos a alcalde de Quito. La carrera para la alcaldía de Quito sigue acumulando una decena de posibles postulantes. Desde este 12 de julio, las organizaciones políticas tienen que pedir el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral, CNE, para sus procesos de democracia interna. En esos procesos, los partidos y movimientos tienen que seleccionar al menos en primera instancia los nombres de quienes postularán en las elecciones seccionales del 2023. Los procesos de democracia interna, según el calendario electoral, deben realizarse hasta el 5 de agosto próximo. Es decir, que en menos de un mes ya debería estar definida gran parte de la papeleta electoral para la alcaldía de Quito. Es por eso que las negociaciones se mantienen todos los días. De un lado hay candidatos que buscan con qué partido o movimiento político lanzarse, y por el otro hay organizaciones políticas que evalúan los candidatos disponibles. De momento, una decena de precandidatos se mantiene en la contienda. La mayoría de ellos estaría por cerrar negociaciones en los próximos días para concretar sus candidaturas. Para las elecciones de 2023 lo que hay son muchos candidatos que no militan en ninguna fuerza política. Por lo tanto, lo que los quiteños verán en la papeleta para alcalde en 2023 son cuadros auspiciados por movimientos y partidos políticos, pero sin tener otra relación con ellos. La inflación de Estados Unidos se sitúa en un 9.1% y bate récord en 40 años. La inflación de los Estados Unidos batió en junio de 2022 un nuevo récord en los últimos 40 años, al situar su tasa interanual en 9.1%, según datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales. La subida mensual de los precios de consumo fue del 1.3%. El alza de los precios de la gasolina y de los alimentos fue lo que más influyó en esta nueva escalada de la inflación. Así, el incremento de los precios de la energía fue del 7.5% en un mes y contribuyó a casi la mitad de la subida mensual. Y en el caso concreto de la gasolina, se encareció en un 11.2% en el último mes. El alza de los alimentos fue del 1%.
En los últimos 12 meses, los precios de la energía han subido en un 41.6%, el encarecimiento más alto desde abril de 1980. La elevada inflación que afecta desde hace meses a la economía estadounidense ha llevado a la Reserva Federal a sucesivas subidas de los tipos de interés que van a continuar previsiblemente en el futuro para contener la escalada de precios. La Reserva Federal ya ha advertido en varias ocasiones de que priorizará la bajada de la inflación, aunque sus medidas de política monetaria restrictiva puedan afectar a la evolución económica estadounidense. La Fiscalía investiga fraude procesal por causa vinculada a Leandro Norero. Fiscalía investiga de oficio un presunto delito de fraude procesal en una causa relacionada al proceso por lavado de activos que se sigue contra Leandro Norero y 3 personas más. Según la entidad, en la audiencia de recepción de testimonios anticipados sobre el caso Norero, que se desarrolló este lunes desde Estados Unidos, se presentó otra persona y no quien habría dado su versión el 1 de julio del 2022. Ese testimonio lo rindió fuera del Consulado de Ecuador en Chicago y vía telemática. En la diligencia de lunes acudió el testigo con la documentación que acredita su identidad, pero no era la misma persona de la versión anterior. Para Fiscalía, existe la intención de inducir al error a las autoridades judiciales de Ecuador. Esto sería parte de la estrategia de la defensa de los procesados en esta causa. Norero guarda prisión preventiva en la cárcel regional de Cotopaxi y presentó un recurso de apelación para defenderse en libertad. Entrevista del día. Esta mañana en Radio Sucesos, José Hernández, periodista, director de Cuatro Pelagatos, habló sobre el siguiente tema: análisis sobre las mesas de diálogo gobierno-CONAIE. Escuchemos lo que dijo. Empiezan estas mesas técnicas, hasta el jueves pasado, con un ambiente bueno, digámoslo así, con un ambiente de diálogo, con un ambiente de ánimo, pero el presidente Lasso pone un taco de dinamita, y creo que todavía el humo no se esparce completamente, cuando dice que las movilizaciones fueron financiadas por el narcotráfico, y hasta dio un monto, 15 millones dijo en un medio, al día siguiente en otro dijo 20, lo corrobora de alguna manera o lo secunda su ministro del Interior. Eso como que enturbia el ambiente. José, buen día. Es bueno saludar que haya este diálogo, es lo que se tiene que hacer en cualquier país, en vez de lo que vivimos, todo el horror que se vivió y todo el terrorismo del cual fue víctima la sociedad, parte del país. Me parece que lo primero es saludar que haya diálogo, que hay que desear que haya, avances y que pueda el país mirar sus problemas en contexto, en el horizonte que tiene cada problema, y no de manera tan simplista como en algunos casos la CONAIE y otros actores sociales ven, es decir, que hay dinero para todo, que el Estado debe ser el que suministra todos los recursos y que debe haber dinero en efecto para cualquier cosa que se ocurra, urgente o no urgente, importante o no. El primer tema. El segundo tema que tú planteas, Milton, en efecto es el tema de lo que el presidente dijo, y me parece que el presidente puso en escena un tema que es fundamental. Es de dónde salió tanto dinero, porque si la respuesta, el presidente sabrá por qué dice que ese dinero viene del narcotráfico, pero lo que es seguro y lo que la CONAIE y toda la gente de la CONAIE, incluidos personas que se pensaban que tenía una responsabilidad pública y la ejercían, como Lourdes Tibán y otras voces que se pensaba eran sopesadas, sobrias, pues estamos viendo que no asumen ese problema cuando dicen que sí hubo unas especies de sopas populares a las cuales accedieron todo el mundo. No es tan sencillo, no es tan sencillo. A ver, el promedio de gente que estuvo en Quito durante todo este tiempo
según informes oficiales, es de alrededor de 20,000 personas. Los que fueron, vinieron, entraron y salieron de Quito. 20,000 personas hay que trasladarlas, Milton. 20,000 personas hay que darles alimentos y hay que dar algún sustento. Estas personas no dejaron el campo y dejaron sus cosas porque son idealistas meramente. Ahí hay recursos, ¿no? Mover 20,000 personas, alimentar 20,000 personas, y hay datos del señor Issa, donde el señor Issa dice que hay comida, que los suministros han llegado. Bueno, ¿han llegado de dónde? ¿Quién los dio? No es tan sencillo como decir que hicieron unas sopas populares. ¿Tú crees que hubo un financiamiento, digamos, por decirlo menos, extraño? Hubo un financiamiento, Milton, y ese financiamiento, ¿de dónde viene? ¿Quién tiene tanto dinero para trasladar 20,000 personas, dar de comer a 20,000 personas y ayudar a 20,000 personas que durante todos esos días, 18 días, en muchos casos estuvieron acá? Es decir, no estuvieron trabajando, no dieron sustento a sus familias. Alguien tuvo que ayudar, o algunos, y hay en efecto, hubo información que mostraban que Correa, la prefecta de Pichincha, Patiño, etcétera, aparecían en listas que daban dinero, ¿no? Esos son unos, pero eso no es bastante, eran $8,000, $4,000, etcétera, eso no es suficiente. Tuvo que haber mucho dinero, Milton, y por supuesto que hay muchos gente de Pachakutik, responsables de Pachakutik, asambleístas de Pachakutik, que tienen nexos, por ejemplo, con la minería ilegal. Entonces, alguien tuvo que dar dinero, Milton. No es tan sencillo. Y podríamos darle la vuelta a la torta. Bueno, ok, los señores de Pachakutik le responderán al presidente, ese es el problema del presidente y de sus abogados, ¿no? Allá ellos, digamos, que el presidente responda por lo que dijo. Pero entonces, como sociedad, les preguntamos, den las cuentas, digan de dónde salió el dinero, digan cuánto dinero gastaron durante estos 18 días, digan quién pagó toda esa cantidad de camiones y carritos que los trajeron a Quito, los movilizaban, los llevaban y los traían. Digan quién ayudó a la alimentación de esas 20,000 personas, solo en Quito, Milton, pero estamos pensando que hubo movilizaciones en las provincias y en los anillos que rodeaban las ciudades. Entonces, no estamos hablando solo de 20,000 personas en Quito, estamos hablando de un universo mayor. Alguien tuvo que ayudar. Bueno, entonces invirtamos la torta. Señor Leonidas Issa, que haga el favor con él y su gente de decirle al país cuánto costó esas movilizaciones por día. El ministro Carrillo, tú lo sabes, dijo que eran $800,000, más o menos el cálculo que hace el gobierno. Bueno, ¿cuáles son entonces las realidades? El señor Issa, entonces, que le diga al país dónde están esas cifras, cuáles son esas cifras, quiénes ayudaron y cómo mantuvieron 18 días tanta gente movilizada en el país. Por otro lado, Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, habló en Radio Sucesos sobre el siguiente tema: la destitución del cargo de segunda vicepresidenta y la importancia que tiene captar esa dignidad para determinado sector político. Escuchemos. Solamente se necesitan 70 votos para que se dé esta destitución y que se conoce que ya los tendrían. ¿Qué podemos comentar sobre esto y por qué interesa su cargo, Yesenia? Bienvenida. Ellos tienen los votos, la nueva mayoría de la Asamblea Nacional tiene los votos más no la razón, y esto nosotros lo hemos dejado por sentado en este proceso ilegal en mi contra. Una denuncia que no tiene ninguna motivación, Verónica, porque me han seguido, me han presentado esta denuncia por un supuesto incumplimiento de funciones, por haber mocionado. Mocionar es un derecho que tenemos todos los legisladores, eso está estipulado en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es un pretexto de la nueva mayoría que presenta esta denuncia absurda que incluso termina siendo grosera para quienes sí nos hemos preparado para estar en estos espacios y asumirlos además con absoluta responsabilidad.
El día de mañana ellos tienen los votos, tienen más de 70 votos, pero no tienen la razón, y esto hemos dejado ya en evidencia en la Comisión Pluripartidista, que tampoco ha actuado pegado al derecho, sino más bien a conveniencia de esta nueva mayoría, porque es justamente quienes ellos representan. Y es lamentable porque las posiciones políticas han estado por encima de la ley, por encima de la Constitución. He conversado con algunos legisladores que me han manifestado que no están de acuerdo con mi denuncia, reconocen que esta denuncia no tiene ningún fundamento, pero terminarán votando a favor, porque es un acuerdo que ya tienen, por ejemplo, el Partido Social Cristiano con el correísmo. ¿Quién lidera esta nueva mayoría? Lidera el correísmo con los amigos del correísmo, tanto de Izquierda Democrática como de Pachacutic, del ala rebelde y del ala disidente, y también en este caso el Partido Social Cristiano. Asambleísta, ¿en qué le beneficiaría a los correístas su destitución? Entiendo que quedan vacantes las plazas para el Consejo de Administración Legislativa para el CAL, 2 vacantes en el CAL. ¿Eso es lo que busca el correísmo? Mire, la segunda vicepresidencia forma parte del pacto de esta nueva mayoría. La primera vicepresidencia todavía no ha sido ocupada porque están justamente esperando tener los 2 espacios y así repartirse en esta nueva mayoría. Que será, estos 2 espacios pues tendrán autoridades por parte de Unión por la Esperanza, en este caso la bancada de UNES. Entendemos que también hay otros nombres que se están escuchando en los pasillos, pero mire, Verónica, más allá de eso, porque a nosotros también nos incomodaría quedarnos en este espacio donde existe una nueva mayoría que lo que busca son sus intereses ocultos, no les interesa el país. Y por eso justamente han buscado tener esta mayoría en el Consejo de Administración Legislativa, y por eso hemos tenido que recibir, Verónica, estas arremetidas, porque desde un inicio les dijimos que no nos vamos a prestar para estas actitudes conspiradoras, para estas divisiones, para estas confrontaciones que como ecuatorianos perdemos todos. Y la Asamblea Nacional, lamentablemente, se ha concentrado en estas divisiones, en estas confrontaciones y no en las prioridades del país. Por eso, desde el espacio en el que estemos nosotros vamos a seguir trabajando. Izquierda Democrática no le quita el sueño perder este espacio, porque además nos incomoda el estar con una nueva mayoría que no le interesa las prioridades del país. Desde la vicepresidencia o desde mi curul vamos a continuar teniendo una agenda que intente responder a los ciudadanos. Bueno, ahora, asambleísta, usted menciona que no tiene la razón, que solamente le van a sacar de su puesto como segunda vicepresidenta de la Asamblea por haber mocionado, y esto sentaría, según su defensa, un precedente negativo en la legislatura, porque entiendo que el deber de todo asambleísta es justamente mocionar, hacer propuestas. Para parte de nuestra facultad, es nuestro derecho como legisladores mocionar. ¿Qué es mocionar? Es proponer, tener esa libertad de opinar, una libertad de proponer las diferentes acciones o propuestas que cada legislador tenga. Para eso estamos en la Asamblea Nacional. Y esta denuncia va incluso contra los derechos que tengo como legisladora. Por eso es importante tomar en cuenta, Verónica, que de aquí podemos tomar otro tipo de acciones, porque han vulnerado incluso los derechos que tengo como ciudadana, como legisladora. Aquí no han cumplido ninguna función. Por eso también quisiera aclarar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. A mí no me van a destituir por actos de corrupción, por diezmos como están acostumbrados. A mí me destituyen por cumplir mis funciones. Me destituyen por mocionar. Mocionar es un derecho que tenemos los legisladores, eso hay que reiterarlo, para que los ciudadanos no se confundan, porque lamentablemente hay legisladores también que han intentado tergiversar la información solamente por hacer un daño político, un daño personal hacia mi persona. Ahora recordemos por qué se le está interpelando, asambleísta, y estas acusaciones vienen porque usted presentó una moción en el CAL para que se suspenda la calificación del proyecto de ley derogatoria del decreto Ley de Desarrollo Económico y
pidió que se consulte a la Corte Constitucional. Por esa moción usted va o intentará ser sacada el día de mañana. ¿Por qué esto es grave? ¿Por qué le llamó la atención a ciertos asambleístas que han querido su destitución? Bueno, primero es un pretexto que tiene esta nueva mayoría liderada por el correísmo que ha buscado mi destitución porque le interesa el espacio, le interesa tener mayoría en el CAL, le interesa controlar la asamblea, por ende controlar el país. Esta moción que hice en su momento fue una acción de interpretación para la Corte Constitucional respecto a dos artículos que consideramos estaban contradictorios respecto a los proyectos derogatorios de la reforma tributaria, de la ley tributaria que está en vigencia. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. El federalismo. En un momento como este, solo el usar el término como que provoca algo así como, ¿qué les parece? Si algo faltaba como para todo esto que planificaron en función de triturar la institucionalidad del país, bueno, ya tienen uno adicional. Pues claro, por supuesto. Qué oportuno, entre comillas digo, con un poco de ironía también, y para que la ironía tenga más o menos peso, si es que ese es el caso, en un momento como este que la patria estuvo a punto, hay gente que hace análisis de lo grave que pudo haber sido que la manipulación en la asamblea de los votos dé un resultado en favor de la pretensión del numeral 2 del artículo 130 que Correa instrumentaba con su equipo, y que el señor Issa y los complotados eran ofrecidos o eran tontos útiles, las dos cosas. Este instante hablar del federalismo es casi como en el momento en que se detecte que un ser humano está anémico, se le obligue a hacer donaciones para el banco de sangre. Por favor. Pero no solo eso, pues. Ustedes recuerdan en la crisis bancaria del 98, cuando la gente se despertaba con el propósito de ir al banco a sacar su dinero. ¿Lo recuerdan? Había más gente sacando dinero que depositando recursos en el sector financiero. De la forma más inoportuna, el exalcalde, entonces diputado nacional, presentó un proyecto del 1% que le ponía un impuesto a todas las transacciones que se hacían en la banca. ¿Qué les parece? Ese impuesto sustituía el impuesto a la renta. Claro, pues. No, pues fue una gran idea, entre comillas. No voy a pagar impuesto a la renta. Yo como no uso el sistema financiero, entonces estoy hecho, pues. Por favor, ese fue el detonante para la caída de los depósitos. Y este rato, el tema del federalismo, ¿cómo lo tratan en este momento? ¿De qué forma? ¿Como una decisión a estudiarse, como un tema a estudiarse, o como una reacción? Como una reacción, pues. ¿Recuerdan ustedes que la alcaldesa dijo, bueno, pues no necesitamos los productos de ustedes, los traemos del Perú? Y claro, lo primero es la vida, las medicinas, desde luego. Por eso es que la normativa constitucional establece incluso que en momentos de conflictos puede haber una requisición de alimentos, de vehículos, de operadoras distribuidoras de combustible. Claro, en un momento, por supuesto, y así debería ser. Sí, traemos alimentos del Perú.
y no les compramos a los del páramo. Sí, o sea, lo único que hacía falta ahí en la discusión es como cuando dice el señor Izzo, nosotros, nuestra producción es para que ustedes se alimenten, y así lo hicimos en la pandemia. Sí, pero falta la otra partecita. Y ustedes pagan para yo sustituir el inventario y volver a sembrar, para que no se me dañen los alimentos. Esto es de doble vía. No es que aquí la tierra produce porque va el dueño y se para y dice, ya, háganse las papas. No. Hay que comprar la semilla y una serie de insumos que se requieren para el tema agrícola. Pero este rato, hablar del federalismo, solo me cabe algunas inquietudes. ¿Cuál va a ser el insumo de la división territorial que dé paso a la organización de los distritos federales? Las parroquias, los cantones, las provincias. Pero si ni siquiera el tema de la regionalización ha funcionado. Así que este instante ese tema no tiene otro propósito que no sea el de ¿qué? En momentos de casi sequía política, perdón el término, ¿no? Poner un insumo para más o menos intentar que alguien se promueva. Pero es evidente que sale como una especie de rechazo. Esto es más fuerte decir, quédense en el páramo. Nos vemos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. El día de ayer, por primera vez en 20 años, el euro y el dólar estadounidense volvieron a tener un valor igual, es decir, que un euro vale lo mismo que un dólar. Esta situación que se ha agudizado en el semestre, durante el cual el euro cayó un 12% respecto del dólar, estaba ya presente como un riesgo en la economía europea con anterioridad a esa fecha por el impacto global del COVID en la economía global, tanto en términos de caída de producción y consumo, como por la inyección de dinero vía ayudas económicas y subsidios a muchos millones de ciudadanos imposibilitados de proseguir en su actividad laboral o productiva. Estaba claro desde el inicio de esta política de sustentación que se trataba de unas medidas temporales que, ya superada la emergencia sanitaria, deberían revertirse retirando el excedente monetario de circulación, principalmente vía elevación de las tasas de interés, lo que estimularía los ahorros, en cierta forma esterilizando el dinero y retirándolo del consumo. No hacerlo detonaría un proceso inflacionario severo que complicaría aún más el futuro. Similares dilemas afectaban a otras economías, como la norteamericana, que resolvió empezar a subir sus tasas de interés tempranamente, lo que aparentemente ha dado buen resultado. La Unión Europea demoró esa reacción, permitiendo que nuevos factores entren a la ecuación con las consiguientes complicaciones adicionales. Estos factores surgieron como consecuencia de la agresión rusa a Ucrania y las sanciones que la Unión Europea aplicó a Rusia, orientadas a parar la compra de gas y petróleo ruso, principales fuentes económicas para que ésta pudiera mantener su gasto militar y su campaña de agresión contra Ucrania. El volumen de la dependencia europea del petróleo, pero sobre todo del gas ruso, determinó una muy rápida escalada de precios en el mercado energético mundial, en el cual Rusia juega un papel significativo como productor y exportador. A julio de 2021, el petróleo se cotizaba a $75 por barril, mientras que a 1 de julio de 2022 su precio era de 112, es decir, 33% más alto. Algo similar ocurre con el gas, lo que ha determinado un incremento fuerte en los costes de transporte, energía eléctrica y calefacción durante el primer semestre de este año.
Los problemas no terminan ahí, pues tanto por la pandemia como por la guerra se ha producido una disrupción de las cadenas logísticas, tanto de materias primas, de las cuales Europa es deficitaria, como de elementos tecnológicos esenciales y partes y piezas para sus productos industriales. Por primera vez desde 1992, la Unión Europea es deficitaria en su balanza de pagos por la combinación de pérdidas de producción y altos precios de sus importaciones energéticas. Prácticamente sin excepción, la expectativa de los principales economistas es la de un ciclo recesivo que puede ser largo en la economía global hasta restablecer el equilibrio dentro de los parámetros que las nuevas realidades determinen. Como es fácil comprender, una recesión más o menos profunda de la economía de la Unión Europea, actora esencial en la economía global, tendrá un negativo impacto fuera de ella, pues habrá una significativa disminución del comercio, de los flujos financieros y de la actividad económica creadora de riqueza. De hecho, al día de hoy, el europeo medio frente al dólar es un 12% más pobre y todos los productos importados de entrada un 12% más caros. Esa situación se traduce en reducción del nivel de vida, tema que genera siempre insatisfacción y fracturas sociales que alimentan a su vez los extremismos políticos. Es el caldo de cultivo perfecto para los radicales del espectro político. Al parecer, tampoco Estados Unidos se va a salvar de la recesión, aun cuando parecería estar mejor preparado para enfrentarla. En el plano energético es esencialmente autosuficiente en petróleo y gas, del cual tiene además muy importantes excedentes exportables. Pero sobre todo en lo financiero, pues actuó más rápido para desacelerar la inflación con la subida de tasas de interés que no ha terminado todavía y que se espera llegue al 3%. Tampoco es alentadora la ralentización de la economía china, cuya política de cero COVID le está pasando severas facturas por la práctica paralización de ciudades enteras, como fue el reciente caso de Shanghái, principal motor de la economía china. Las dificultades que se han presentado en el sector inmobiliario y en el bancario están generando tensiones y hasta reacciones sociales violentas, asunto que en una sociedad autoritaria y vertical como la China no tiene fórmulas de acuerdo que no pasen por la violencia policial, la intimidación y la cárcel. ¿Cuál vaya a ser el impacto de las recesiones europea y americana en las exportaciones chinas, que en ambas ha tenido a sus principales socios compradores? Es una incógnita. Las lecciones que se pueden extraer de esta crisis global son evidentes. La primera sería que la globalización, cuyo arranque hace 500 años justos, con la llegada del único barco sobreviviente de la epopeya de Magallanes a su puerto de partida, Sanlúcar de Barrameda, mostró sus costuras, debilidades y limitaciones, tanto durante la pandemia como luego de ella con la guerra en Ucrania. Las afectaciones a la cadena de suministros, sobre todo de alimentos, por el bloqueo del trigo ucraniano o la intencionada y sistemática destrucción de la capacidad agrícola de Ucrania como estrategia a largo plazo para estrangularla económicamente por parte de Rusia, están provocando una severa inflación mundial en el costo de los alimentos, con devastadores efectos en las poblaciones, sobre todo africanas y de zonas de Medio Oriente, que viven en el filo de la navaja entre la hambruna y la muerte. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ha sido enfático en señalar este riesgo. De igual manera, las protestas por la relocación de industrias clave fuera de las fronteras de los países desarrollados se han revelado totalmente justificadas por una
miopía y estrechez de miras lamentable de las grandes empresas occidentales que por un afán crematístico desenfrenado han privado a sus ciudadanos de trabajos adecuados y a sus países de una básica independencia estratégica en temas que son difícilmente negociables como las medicinas y la alimentación. Para Europa, el gravísimo error de aceptar su casi total dependencia de Rusia para la provisión energética, desmantelando sus capacidades energéticas propias sin una alternativa viable e inmediata, ha significado ir como reces al matadero cuando finalmente quedó en claro que debían enfrentar a los viejos fantasmas del totalitarismo y la guerra. Los esfuerzos hoy deben dirigirse a buscar los límites y equilibrios de la globalización, ya que la vuelta atrás es imposible. Debemos entendernos, pues las alternativas pueden ser nefastas. Muchas gracias. Editorial. El día después, artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Con el correr de los días comienzan a salir a la luz varios hechos que de alguna manera permanecieron borrosos durante los aciagos 18 días en los que el Ecuador fue víctima del terror y la violencia. Algunas dudas, muchas preguntas y pocas respuestas. La corrupción de la mayoría golpista incrustada en la Asamblea, con su presidente a la cabeza, ha quedado al descubierto. Un informe técnico confirmó que en efecto 4 curules fueron hackeadas para distorsionar la voluntad de sus titulares. No contentos con torcer el sentido del artículo 130, numeral 2 de la Constitución, decidieron cometer un delito informático para ver si lograban su objetivo. No solo eso, como se recordará, llegaron incluso a amenazar a asambleístas para la votación. ¿Cómo pudo suceder semejante salvajismo? Amenazar a un testigo para afectar su voluntad es un delito gravísimo en cualquier parte del mundo. No se diga intimidar a un legislador. ¿Cuántas veces estas tácticas delincuenciales han sido usadas por los asambleístas? ¿Cuántas leyes han sido aprobadas de esta forma? ¿Cómo entender la sinuosa conducta del presidente de la Asamblea ante semejantes hechos? Y encima, estos señores han dicho, palabras más, palabras menos, que podrían volver a ejercer la facultad del referido artículo constitucional todas las veces que les dé la gana. Una interpretación inadmisible, pues con ello el Ecuador habría dejado de tener un sistema presidencial para adoptar uno parlamentario en violación de la Constitución. Luego están los daños. ¿Quién va a responder por los actos de terror? ¿Quién va a pagar los daños económicos infligidos a los comercios, fábricas, centros de producción, agricultores, bienes públicos y en general, gente común y corriente cuyo patrimonio fue menoscabado por la violencia que provocó la dirigencia indígena? ¿Quién responde por la angustia, el miedo y la ansiedad que causaron en millones de ecuatorianos? ¿Qué reparación les va a exigir a los funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales, de los centros educativos y de otras entidades que contribuyeron a la violencia? ¿Ninguna? No puede una organización con personería jurídica simplemente desentenderse de los daños que provocan sus acciones, como no lo pueden hacer las corporaciones u otros sujetos de derecho. La excusa de los infiltrados no tiene asidero jurídico. La CONAIE asumió acciones de alto riesgo. No era la primera vez que terminaban en inmensos daños y sin embargo nada hizo para mitigarlos. Más crítico es el tema del financiamiento. Los 15 o más millones de dólares que se gastaron en el intento de golpe de Estado. ¿De dónde vinieron? Se nos dice que provinieron de aportes voluntarios del pueblo. ¿Qué dice la contabilidad de la CONAIE? Y si es verdad que lograron obtener semejante cifra con simples aportes voluntarios, ¿no podrían ahora recaudar igual suma de dinero para reparar los daños causados o esos aportes solo sirven para destruir? Y pensar que todo ese terror, violencia y destrucción solo sirvió para beneficiar a ciertas mafias. La tranquilidad que exhiben los responsables de todas estas atrocidades
golpistas en la asamblea, terroristas en las calles, etc., da cuenta del grado de impunidad del que gozan. Impunidad que solo una fuerza como el narcotráfico puede asegurarles. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Asamblea. La mayoría tapa la tentativa de golpe. Martín Pallares, 4 pelagatos. Cuando la mayoría de la Asamblea quiere sacar del camino a algún legislador que estorba, usa el más nimio y estúpido de los pretextos. Pero cuando uno de los suyos se ve involucrado en un escándalo de proporciones, esa mayoría mira para otro lado. Es lo que ocurre ahora. No existe duda de que se manipuló el voto electrónico el 28 de junio, cuando el correísmo mocionó la destitución del presidente Guillermo Lasso. Y hasta ahora no hay una sola señal de que la mayoría conformada por los correístas y los radicales de Pachacutic, el Partido Social Cristiano se suma en este caso, para motivar una investigación sobre lo ocurrido, ni un proceso para determinar la responsabilidad del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Mientras tanto, esa misma mayoría tiene todo listo para sacar el jueves de la segunda vicepresidencia a la asambleísta Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática. Ella es acusada de incumplir funciones al haber mocionado una consulta a la Corte Constitucional sobre la capacidad de la Asamblea para derogar la reforma tributaria, según se lee en el informe aprobado por el propio Saquicela. Sí, aunque suene folclórico, Guamaní es acusada de haber hecho una moción que ni siquiera se aprobó. Esta incoherencia política y ética de quienes están en la mayoría tiene una explicación que resulta miserable. Sacar a Guamaní es muy útil porque se abre la posibilidad de que el Partido Social Cristiano acceda a una de las vicepresidencias, mientras que sancionar a Saquicela por una tentativa de golpe de Estado les complica los planes para dominar la Asamblea. Saquicela es funcional, mientras la legisladora de la Izquierda Democrática es un estorbo. La falta de sindéresis en la Asamblea no se limita al caso Guamaní y el de Saquicela. Aquí cabe, por ejemplo, el de Ekner Recalde, el ex asambleísta de la Izquierda Democrática expulsado por diezmero, pero que sigue en la Asamblea porque consiguió el paraguas protector del correísmo, que votará en contra de Guamaní y del ala radical de Pachacutic. Recalde confirma la regla: si eres útil, te quedas, aunque hayas cometido delitos, como Saquicela. Otro caso que desnuda la falta de congruencia ética en la Asamblea es lo que ocurrió con Diego Ordóñez cuando era legislador de Creo. Lo suspendieron 15 días sin sueldo por haber escrito un tuit que molestó a la correísta Mónica Palacio, una sanción que ninguno ha sugerido contra Saquicela. La misma Palacio armó un escándalo en los Pandora Papers pretendiendo hacer decir a unos documentos que trajo de Panamá lo que no decían, y no fue procesada por ello. Lo de Saquicela es impresentable y apesta a delito pesquisable de oficio. El presidente de la Asamblea debería responder por la manipulación del voto electrónico y por otras facetas del mismo caso que no son menores. La alteración y uso del informe, por ejemplo, que elaboró el Departamento de Tecnología de la propia Asamblea. Ese informe establece que los votos de 4 legisladores fueron manipulados simultáneamente desde una IP externa y ya estaba listo y firmado por los responsables en la mañana del 1 de julio, pero solo hasta el 5 de julio fue difundido entre los asambleístas. Además, hay evidencias documentadas que muestran que ese informe fue modificado después de haber sido firmado electrónicamente por los técnicos que lo hicieron. Asimismo, el memorando con el que se envió el informe a la Secretaría tiene su firma invalidada por el sistema, posiblemente por haber sido modificado después de firmar, según la documentación que recabó la Fiscalía. ¿Cómo es posible que esto no haya motivado a la mayoría de correístas de Pachacutic y ahora del Partido Social Cristiano que invocan la honestidad para sancionar a Ordóñez, Llori y Guamaní a pedir una investigación? Que Saquicela mienta públicamente tampoco les inquieta. Lo hizo en primicias. El día de ayer, 4 de julio, dijo: me entregaron el informe de sistemas de la Asamblea Nacional, en el que se establece que el sistema de votación no ha sufrido ningún problema, ningún inconveniente. Fin de la cita. En la misma entrevista sostuvo que no había habido manipulación del voto, sino que los asambleístas Vilma Andrade y Dalton Bacigalupo se habían equivocado.
Lo dijo cuando en sus manos tenía el documento en el que se afirmaba categóricamente que una IP externa a la Asamblea había producido de forma simultánea los votos a favor de la destitución de Lasso, de Vilma Andrade, Dalton Bacigalupo, Marlon Cadena y Guido Chiriboga, que querían votar o votaron no. La desfachatez ha llegado a un punto insólito. Una tentativa de golpe de Estado, con todo lo que aquello supone para un sistema democrático, no merece ni un pellizco por parte de la mayoría de esta Asamblea. ¿Hacer una moción o escribir un tuit? Sí. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Negociaciones para el cereal ucraniano. Delegaciones militares de Ucrania, Rusia y Turquía se reúnen este miércoles en Estambul con funcionarios de la ONU. Turquía ya ha desempeñado anteriormente un papel clave en las conversaciones ruso-ucranianas, inicialmente para intentar mediar en la paz, pero ahora se trata de establecer un posible corredor en el Mar Negro para reanudar la exportación de grano desde el país azotado por la guerra. Ucrania tiene problemas para exportar mercancías con muchos de sus puertos bloqueados. Además, acusa a Moscú de robar su grano de las granjas en las zonas capturadas por las tropas invasoras. Kiev está presionando para que la cuestión del desbloqueo del grano ucraniano se resuelva bajo los auspicios de la ONU. La idea es crear corredores específicos para buques ucranianos que guíen la entrada y salida de los barcos de grano a través de las aguas minadas. Incluso si se llega a un acuerdo, las compañías de transporte y de seguros exigirán garantías. Las conversaciones tienen lugar en un momento en el que los precios de los alimentos alcanzan récords. El conflicto en el mayor proveedor de cereales del mundo amenaza la seguridad alimentaria. El trigo y los fertilizantes constituyen casi una quinta parte de las exportaciones de Ucrania. La próxima cosecha además está en riesgo por la falta de espacio de almacenamiento debido a la interrupción de la distribución. Gobiernos y consumidores de la eurozona preocupados por la paridad euro-dólar. La paridad entre el euro y el dólar alcanzada este martes preocupa a gobiernos y consumidores de la eurozona. La bajada del valor del euro puede suponer un aumento de los precios a la hora de importar productos básicos desde otros países. Junto con el aumento de la inflación, significa que se avecinan tiempos económicos más difíciles para Europa. La debilidad del euro ahora va a contribuir potencialmente a la alta inflación y puede haber algunos efectos de retroalimentación. Pueden empeorar un poco las cosas. En Europa importamos mucho petróleo y muchas materias primas. Alemania, la mayor economía de Europa, depende mucho de esas importaciones y se están encareciendo. Sin embargo, no todo el mundo ve esta bajada de precios del euro como algo negativo. Los turistas estadounidenses lo celebran. Es estupendo, la paridad nos lo pone fácil y el dinero aguanta mucho más ahora, así que podemos hacer mucho más en nuestro viaje. Es más barato venir aquí y comprar cosas, así que es mejor venir aquí, supongo, y gastar dinero aquí que gastar dinero en Estados Unidos. Puedes conseguir las mismas cosas. Así que sí, supongo que vengo aquí porque es más barato venir. Expertos de Wall Street afirman que la fortaleza del dólar, sin embargo, puede perjudicar a las exportaciones y complicar la vida a empresas estadounidenses. El sector turístico en Europa puede salir beneficiado. Golpe policial a los Chapitos, banda de los hijos del Chapo Guzmán. Liberados 4 secuestrados en Ciudad de México. En la operación de rescate se produjo un tiroteo entre policías y miembros de una banda vinculada al cártel de los hijos del Chapo Guzmán, los Chapitos, en la capital mexicana. Un policía ha resultado gravemente herido de bala y hay 14 detenidos. La intervención se produjo en un restaurante abandonado de la zona de Topilejo, como explicó el responsable de la policía en Ciudad de México, Omar García Jarfus. Tenemos un compañero grave, un compañero de nosotros está herido de gravedad, fue de los compañeros que valientemente se enfrentaron a estos delincuentes que en cuanto los vieron, abrieron fuego en contra de ellos, nuestros compañeros repelieron la agresión.
La policía se encontró con una docena de pistoleros armados con un rifle de francotirador calibre 50, granadas, armas cortas y una ametralladora. 5 de ellos son originarios de Sinaloa, 7 de Ciudad de México, 1 de Puebla y otro más de Jalisco. La policía tiene detectadas al menos 14 bandas criminales en Ciudad de México, entre las que destacan las rivales Unión Tepito y Anti-Unión Tepito, que tienen especial presencia en el centro de la capital mexicana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.